Muy bienvenidos al foro Síndrome de Agotamiento y la Pandemia del COVID-19. A nombre de la Red Panamericana de Bioética y Comunicación y el Centro Latino de Bioética y Humanidades, agradezco la invitación de la Alianza Pro Salud y Salud Integral del Colegio de Abogados y la Fundación Saludables Puerto Rico. Las expositoras que en breve conocerán han trabajado el tema que nos ocupa desde una perspectiva multidisciplinaria y multicultural con elementos medulares de comunicación, psicología y bioética. Todo esto con el propósito de ayudar a los profesionales a identificar y manejar el síndrome de agotamiento, la fatiga por compasión y la angustia moral. Para ello, se recurrirá a definiciones, experiencias concretas que incluyen los resultados de una mesa redonda que muy recientemente llevamos a cabo con abogados de República Dominicana, de Puerto Rico y de Chile. No menos importante será también hacer un énfasis en alternativas para prevenir las manifestaciones del agotamiento laboral desde una perspectiva holística. Dicho esto, procedo a presentarles las ponentes principales del foro. Y es con gran placer que les comento algunos brevísimos datos biográficos muy generales de la doctora Mirelsa Modesti, la doctora Togarma Rodríguez y la licenciada Daniela Rojas, y mis excusas desde ahora por no hacerle justicia, toda la justicia que merecen en términos de sus amplios credenciales y experiencia. La doctora Modesti es psicóloga clínica en práctica privada, educadora e investigadora independiente en comportamiento humano y comunicación en salud, además de escritora y ser la mamá de abogados y esposa de abogados. La doctora Rodríguez es médica fisiatra, abogada y bioeticista. Además, es docente en varias universidades de la República Dominicana. Y la licenciada Rojas es psicooncóloga y directora ejecutiva de la Corporación de Cáncer de Mama Yo Mujer en Chile y preside la Asociación de Psicooncología en Chile también. Es conferenciante habitual en temas de psicooncología, cuidados paliativos y bioética, máster en bioética y también en comunicación médica y medio ambiente. Démosle las bienvenidas a estas distinguidas profesionales y el primer turno le va a tocar a la doctora Togarma Rodríguez, que está físicamente en la hermana República Dominicana. Adelante, doctora Rodríguez. Bueno, un gran saludo y gracias por esta invitación, por permitirnos estar junto a todos ustedes, justamente porque en estos momentos es lo más retador el poder ejercer la profesión de abogado, de abogada. Los momentos son sumamente difíciles para nosotros, porque estamos en un momento de grandes transformaciones jurídicas que exigen profundos cambios en la manera de estudiar, de interpretar, de argumentar y de resolver problemas legales. La entrada a escena de nuevas tecnologías ha impactado sustancialmente no solo la manera en que ejercemos el derecho, sino también el propio objeto. La inteligencia artificial, el Bitcoin, el blockchain, la robótica, entre muchas otras cosas que está afectando la forma de comprender y regular la responsabilidad civil y penal. Bueno, más aún la pandemia de COVID, que ha venido a ser un elemento perturbador en extremo, al que hemos tenido que sobreponernos luego de una parálisis mundial colectiva. Hoy solo nos queda, nos deja sumidos en un agotamiento físico, pero también un agotamiento emocional. De las consecuencias físicas, pues ha sido una forma, digamos, que fácil abordar. Sin embargo, hablar de agotamiento emocional era algo casi impensable hace algunos años, mucho menos relacionados a la actividad del derecho.
Primero porque el ejercicio moderno de las profesiones ha estado ligado desde hace mucho tiempo al ejercicio de la razón que impone la técnica. Segundo, porque la emoción por largos años ha sido considerada una facultad inferior de los seres humanos y por tanto la necesidad de ser anulada, siendo mandatorio para el verdadero ejercicio de la profesión. Puede extrañar que siendo el médico y el abogado, los profesionales que por antonomasia han servido de referentes para el modelaje de las demás profesiones, a ello se les exija mayor rigor en su actuación, más que a todas las demás profesiones. Nos exige, por un lado, dominio de los conocimientos y la técnica, los procedimientos, pero sobre todo se nos exige calidad humana. Esa cualidad humana que, según María Corbí, un filósofo español de nuestros tiempos, dice que se presente donde se presente, tendrá que tener ciertos rasgos fundamentales, los cuales él resume en los siguientes puntos. Primero, tiene que haber madurez en las actitudes y en las valoraciones, equilibrio en los enjuiciamientos y en las actuaciones, sensibilidad para comprender actitudes y sentimientos de otros y para responder adecuadamente, capacidad de simpatía, o sea, sentir con el otro, mostrar compasión por el otro, capacidad para comprender a los otros con la mente y con el corazón, capacidad de comunicación, que es más que esa capacidad de transmitir informaciones, porque incluye aceptar la diversidad de valoraciones y de actitudes, capacidad para hacerse cargo de las situaciones, no solo mentalmente, sino afectiva y sensitivamente, capacidad para prospectar situaciones futuras, mental y sensitivamente, capacidad para valorar las personas y las situaciones y para transmitir a otros esas valoraciones, capacidad de generar proyectos que motiven en situaciones concretas, capacidad para adaptarse a las situaciones cambiantes como lo que nos está ocurriendo ahora. Llegar a alcanzar esta cualidad humana o de humano de la que nos habla Corbí, pero nos exige y nos está tomando, nos está cobrando un precio bastante alto. Pero, ¿qué costo estamos pagando por acercarnos a llenar las expectativas que demanda nuestra sociedad cuando a esto se suma la excesiva carga de trabajo, un clima a veces laboral adverso, como son los sistemas de justicia de nuestros países? Porque quizás es común, igual que lo que vimos con Chile, República Dominicana, Puerto Rico. En la publicación del Economist and Jurist, que aparece en el 11 de enero del año pasado, viene un interesante artículo de la Asociación Humanizando la Justicia español. Se presenta un informe sobre el desgaste profesional y el compromiso laboral en el ámbito de la abogacía. Miren, en este estudio, un estudio pionero en Europa, se fundamenta en inferencias estadísticas extraídas de encuestas planteadas a ciertos abogados de toda España a través de sus colegios profesionales e institucionales. Los resultados evidencian muy interesante las evidencias que muestran. Fíjense, entre los encuestados, un 63% decían sufrir un alto o muy alto desgaste profesional. Un 29.8% decía que ese desgaste era medio. Y apenas un 7.2% decía que el desgaste laboral era bajo. Pero fíjense, todos han sentido lo que es ese desgaste laboral.
Pero no solo una excesiva carga de trabajo es lo que nos trae esas consecuencias adversas para la salud de los profesionales, sino también la cantidad y magnitud de las decisiones que debemos tomar día a día. Decisiones que llevan aparejadas una valoración moral de nuestros actos como un producto de nuestra conciencia moral. Vale la pena recordar esa diferencia entre conciencia moral y la conciencia psicológica, que es muy conocida por todos. Esta última es básicamente ese conocimiento íntimo que tiene el propio ser humano de sí mismo y de la realidad que lo circunda y lo limita. Ser yo, saberse que soy yo, la noción de estar presente, de que nuestro yo está actuando o no está actuando. Pero la conciencia moral se refiere a esa capacidad de reflexión del ser humano sobre aquello que es correcto en relación con el obrar y que por lo tanto puede ser generadora de conflicto moral. Me gustaría citar aquí a Williams, un autor que suele escribir sobre estos temas, y él nos dice que el conflicto moral lo ve como aquella situación en la que una agente se enfrenta a dos obligaciones morales que conflictúan y ambas obligaciones son relevantes al momento de decidir qué curso de acción se ha de tomar. ¿Quién de nosotros no ha estado en esta situación? Pero cuando ocurre un conflicto moral, nos afirma Williams, no es posible pensar en alternativas para actuar de manera racional siempre o de prevenir situaciones conflictivas por medio del escepticismo, la ignorancia o la indiferencia, porque los conflictos morales no son siempre susceptibles de ser evitados. Pero el conflicto moral no se queda allí. Tal como nos dice Aristóteles, una acción cuando es ejecutada involuntariamente, cuando nos causa ese conflicto moral, se queda ese residuo moral. Y yo agrego, ese residuo se va volviendo acumulativo, siempre y cuando no lo vayamos resolviendo adecuadamente. Otro autor que ha trabajado este tema es Donegan, y nos dice que los conflictos morales no son ilusiones sintomáticas de un error de pensamiento, sino que son descubrimientos genuinos, auténticos. Pero si vamos más allá de este concepto, podemos identificar un elemento más que se suma a esta ecuación. Se trata del desgaste que experimenta él o la profesional del derecho al intervenir en algunos casos en un contexto caracterizado en muchas ocasiones por su toxicidad. Más allá de la desnaturalizada neutralidad, como diría Meyer, la comprensión de una situación de conflicto requiere vincularse con los clientes y empatizar con ellos, lo que implica un alto riesgo de desgaste emocional y relacional, pues resulta difícil sustraerse al inicio de ese proceso empático propio de cualquier realización o relación humana sana. Es decir, la capacidad de colocarse en el lugar del otro cuando está escuchando un relato frecuentemente inundado de problemas, dificultades, sufrimiento, como lo que nos toca escuchar cada día. El tan solo hecho de escuchar las historias que nos narran cada una de las personas que solicitan nuestros servicios, ya de por sí nos va ocasionando ese desgaste emocional. Pues bien, hacer frente a las demandas y retos actuales de nuestra profesión
en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, requiere que estemos conscientes de los aspectos que hoy vamos a tratar aquí. Así que desde ya agradecemos la oportunidad que nos brindan, porque estar vinculado y comprometido con el ejercicio del derecho requiere de salud física y emocional y un compromiso con la tarea que vamos a llevar a cabo. Para esto vamos a estar escuchando a Mirelsa Modetti, a quien le doy la palabra en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Togarma. Saludos y bien, encantada de estar aquí acompañándoles una vez más en una nueva asamblea de este ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. La Red Panamericana de Bioética y Comunicación, que la componemos las mismas que estamos con ustedes hoy, nos dimos a la tarea de investigar sobre el burnout, la fatiga por compasión y la angustia moral en los profesionales de la salud durante la pandemia. Hicimos una serie de actividades, unas mesas redondas con profesionales de la salud y con directivos de hospitales, y descubrimos que los niveles de burnout, de fatiga por compasión y de angustia moral en estos profesionales habían sido de una magnitud, ¿verdad?, preocupante, que nos llamó muchísimo la atención, y decidimos explorar si otros profesionales también estaban sintiendo el impacto, específicamente durante la pandemia. Y entonces, pues, tuvimos la curiosidad, ¿verdad?, de ver cuál era la situación en los abogados y las abogadas. Entonces, llevamos a cabo una mesa redonda con abogados y abogadas, como dijo Sandra hace un ratito, de Chile, República Dominicana y Puerto Rico. Y voy a compartir más adelante con ustedes los resultados de esa mesa redonda, pero igual que nos pasó en la mesa de los profesionales de la salud, descubrimos que a pesar de las diferencias culturales, de las diferencias en sistemas de los tres países, habíamos tenido unas respuestas bastante parecidas y habíamos podido darnos cuenta de que estas condiciones habían hecho estragos realmente en la salud física, mental, emocional de los y las profesionales. Así es que hemos decidido ampliar un poquito el foco de nuestra investigación y quisimos compartir con ustedes un poco de información sobre estas condiciones con la esperanza, ¿verdad?, de que podamos recoger información que nos ayude a elaborar unas propuestas que puedan servir para prevenir y atender estas condiciones. Antes de compartir con ustedes ningún resultado, vamos a hablarles un poco de cada una de estas condiciones, que más o menos son primas, ¿verdad?, porque las manifestaciones, como van a ver, son muy parecidas. La diferencia va a estribar en qué las causa, cómo se llega a ellas, porque pues, eso es lo que hace que sean diferentes. Las manifestaciones, las complicaciones de dejarlas desatendidas son muy similares, así es que vamos a estar compartiendo con ustedes con la idea también, porque por ejemplo, quizás durante la pandemia el trabajo de algunos abogados y abogadas no necesariamente aumentó, pero ciertamente las limitaciones que hubo durante el cierre específicamente de los tribunales, durante el cierre en los tres países, después voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que nos dijeron abogados y abogadas tanto de República Dominicana como de Chile, pero ciertamente esas complicaciones ciertamente causaron muchísimo, o sea, tuvieron un impacto muy grande en la manera en que se desempeñaron los abogados y las abogadas. Sabemos que el impacto económico de la pandemia ha sido inmenso en este grupo de profesionales, así es que antes de entrar en eso vamos a definir un poco estas condiciones, las manifestaciones de cada una de ellas y las posibles complicaciones de cada una de ellas, y para eso voy a dejar con ustedes a la compañera Daniela Rojas desde Chile. Daniela, bienvenida.
Muchísimas gracias, Mirelsa. Bueno, sí, en lo que a mí respecta, vamos a entrar un poco en esta diferenciación de estos tres síndromes o síntomas. De hecho, todavía no han sido calificados como síndrome en el DSM-5 o en el CIE-10, que son los grandes tratados de salud mental donde aparecen la mayor cantidad de trastornos mentales. Tanto el burnout como la fatiga por compasión y como la angustia moral no están definidos en estos capítulos, ¿cierto? En estos tratados, pero sí sus consecuencias. Y es especialmente relevante poder darle visibilidad, porque no tenemos una visibilidad académica por un lado, pero también hay dificultades para darle una visibilidad personal. Y fundamentalmente porque está asociado de alguna manera, inconscientemente y de manera colectiva, al no profesionalismo, ¿cierto? Cuando resulta que caemos o sufrimos alguna de estas condiciones, tenemos el temor de que seamos catalogados como poco profesionales o no aptos para desarrollar la tarea que estamos desarrollando. Así que vamos a partir por diferenciarlas para que podamos distinguirlas, pero además no solo para que las podamos distinguir en nosotros mismos, sino también para que podamos distinguir a nuestros compañeros y compañeras, porque ahí también nos interpela, nos llama el deber de cuidar también de otros. Vamos a partir con el burnout, ¿cierto? O qué más son. Y el burnout ha sido definido aproximadamente desde el año 2010 por la Organización Mundial de la Salud como un estado de cansancio mental, físico y emocional que está causado por el exceso de trabajo, un descanso inadecuado, aquí podemos ver la responsabilidad personal, ¿cierto? Y estrés que nos agobia y nos hace sentir incapaces de poder superar este estado. Esta condición puede afectar importantemente la calidad de vida, la salud mental e incluso puede poner en riesgo la vida si esto no es tratado y adquiere una intensidad y una permanencia en el tiempo que debilite tanto las condiciones del yo, ¿cierto?, de nosotros mismos para poder enfrentarlo, que incluso puede caer en riesgos autolíticos o suicidas incluso. Maslatz, que es la mujer que impulsa, ¿cierto?, este tema del burnout y que realiza en los años 80 confecciona una escala que hasta hoy día se utiliza para poder evaluar burnout, primero establecía que este era un tipo de estrés, ¿cierto?, dentro de los límites laborales, pero que se daba en aquellas personas que trataban con otras personas. Después otros autores lo han ido ampliando, ¿cierto?, a cualquier actividad laboral en que la persona tiene la incapacidad para poder hacer frente a este estrés crónico, ¿sí? Ahí hay una responsabilidad que es puesta nuevamente en el sujeto, ¿cierto? En el individuo que lo padece y que podemos reflexionar acerca de eso, discutirlo, ponerlo sobre la mesa y pensar cuánta responsabilidad tenemos los sujetos en el autocuidado y en la gestión emocional y en la gestión del estrés. Como hablábamos, a diferencia de otros tipos de estrés, porque podríamos pensar esta tendencia que ahora de ocupar conceptos anglosajones para determinar cosas que a lo mejor hemos vivido siempre. Pero el estrés particularmente puede darse en muchas esferas y dimensiones de la vida de las personas y el burnout es dentro de los límites del trabajo. Y como hablábamos, es una respuesta inadecuada, ¿cierto?, al estrés crónico y tiene algunos factores de riesgo. Y ahí podemos empezar a mirar de que a lo mejor no solo tiene que ver con una responsabilidad individual, sino que también hay una responsabilidad de las instituciones e incluso estructurales de los sistemas como factores de riesgo para que las personas puedan desarrollar un síndrome de burnout. El aburrimiento, ¿cierto? El aburrimiento puede tener que ver con condiciones laborales poco desafiantes, ¿sí? Crisis profesionales respecto a las tareas que son encomendadas a realizar, condiciones económicas pobres o precarias, lo que también funciona como una motivación importante para el trabajo, no la única, pero ciertamente es una motivación. La sobrecarga de tareas en función de las horas que tengo destinadas y de mis descripciones de cargo, por ejemplo. La falta de estimulación, ¿sí? Volvemos a lo poco desafiante, pero también la falta de capacitación, la falta de jefaturas y liderazgos que sean motivadores, donde hay falta de reconocimiento también muchas veces a las tareas que cada uno realiza y a los personales de cada persona dentro de los equipos.
pobre orientación profesional y finalmente también el aislamiento, aquellas tareas, aquellas personas que tienden a realizar tareas más bien aisladas, en poco contacto con otros, tienden a ser mucho más proclives, ¿sí?, a desarrollar el síndrome del burnout. Y esto va provocando, sin duda, que se vaya generando una pérdida gradual del interés original, ¿cierto?, por aquello que me llevaba a desempeñar mi trabajo, y también incluso puede haber una merma en la responsabilidad individual y profesional. Si me pasa la siguiente, Miresa, por favor. Muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son los efectos del burnout? Y esto es importante porque no solo tiene que ver con los efectos que tiene sobre la persona, sino también sobre las organizaciones, porque esto provoca además costos para el sistema, ¿sí? Que muchas veces por ahí podemos encontrar la necesidad de intervenir en grupos de trabajo determinados. Puede provocar un importante absentismo laboral, ¿sí? Las personas que tienen burnout o que están construyendo o pavimentando este camino hacia el desarrollo de esta condición van a tener mayor ausentismo o menor producción en el horario laboral. Pobre servicio y baja productividad, ¿cierto? Se pueden establecer, se pueden generar conflictos relacionales importantes, no solo al interior del trabajo, que es donde se provoca la condición, sino también fuera del trabajo por algunos de los síntomas que podemos ir viendo después. Hay mucho sentimiento de minusvalía, ¿cierto?, de incompetencia, de haber incluso perdido las capacidades que en algún minuto me llevaron a estar donde estoy, ¿cierto?, inseguridad respecto al rol y mi capacidad profesional, ira, rabia, baja tolerancia a la frustración, hiperreactividad frente a ciertos estímulos que a lo mejor antes tenía la capacidad de gestionarlos de una mejor manera, y finalmente también el aislamiento que hablábamos hace un momento. La siguiente, Mirelsa, por favor. ¿Y cuáles son las complicaciones a las que nos puede llevar el burnout? ¿Cierto? ¿Qué pasa si esto se intensifica y se hace más permanente en el tiempo sin que hayan intervenciones apropiadas o bien intervenciones profesionales, ¿no? Una atención psicológica, psiquiátrica, etcétera? Hay riesgos de desarrollar cuadros ansiosos depresivos. Hay riesgo también de que haya abuso de sustancia, consumo problemático de alcohol, aumento del tabaquismo o incluso el uso de drogas, ¿cierto? La pérdida del empleo y el temor a la pérdida del empleo, lo que puede transformar también la estadía o el llevar a cabo el trabajo en algo particularmente ansiógeno, ¿no? Pérdida de relaciones significativas, ¿cierto? Por esta, de alguna manera, despersonalización, no en términos clínicos, pero sí en términos de dejar de ser yo en la medida en que los demás me conocían o cómo me manejaba incluso en situaciones de conflicto. Trastornos de ansiedad, como hablábamos, e incluso se pueden generar problemas de salud, en tanto que las condiciones generalmente de depresión o de ansiedad son un factor de riesgo para el menor cuidado de mí mismo o de mí misma, ¿cierto? El poder alimentarme bien, el poder tener una higiene de sueño adecuado e incluso poder llevar a cabo los controles preventivos cada año, que son algunas de las cosas que constituye el autocuidado por la salud personal. Mirelsa. Bien, vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos de cómo a la profesión legal, a los abogados y abogadas, el burnout se les puede manifestar. El burnout no es nuevo y específicamente en profesiones como, yo creo que la profesión legal, hasta desde la misma escuela de derecho, la carga de trabajo y la carga el estudio, por ejemplo, para la reválida, que pues, sabemos todos y todas lo drenante y lo fuerte que puede ser, ya de por sí. Yo creo que el burnout puede empezar inclusive en los estudiantes de derecho. Pero ciertamente una vez se llega a la profesión legal, y sobre todo en estos tiempos en los que pues sabemos que por la cuestión de la pandemia, pues el impacto económico sobre la profesión ha sido muy fuerte. A veces cogemos casos más de los que se pueden manejar o en regiones
judiciales distantes o en un área fuera del área de práctica que requiere entonces mayor estudio. Y nos metemos a veces en una carga de trabajo, y en esto pues no solamente los abogados, yo creo que nos pasa un poco a todos los profesionales. Nosotros, pues, nuestra generación ha sido, estoy hablando ahora de mi generación porque hay abogados y abogadas ya de otras generaciones practicando, pero la tradición ha sido siempre de empujarnos, de llevarnos al límite, y encontramos, ¿verdad?, que siempre podemos empujarnos un poco más, a veces robándole tiempo al descanso, robándole tiempo a las actividades de esparcimiento, robándole tiempo a compartir con la familia y con seres queridos, y seguimos porque nos acostumbramos a trabajar bajo presión. Yo creo que no hay abogado o abogada, juez o fiscal que no trabaje bajo presión, y nos hemos acostumbrado tanto a trabajar de esa manera que ya ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos estamos empujando. Entonces, simple y sencillamente seguimos adelante, seguimos empujándonos, seguimos girando contra nuestra energía, girando contra nuestra capacidad, y llega el momento que empezamos a manifestar algunos de estos signos de los que hablaba Daniela, y estamos tan acostumbrados que no nos damos ni cuenta de que está pasando algo. Por ejemplo, no tengo tiempo para compartir con mis hijos o con mis mayores, con mis adultos mayores, y ¿qué empieza a suceder? Que me siento culpable por eso, así es que no reduzco mi jornada, no reduzco mi capacidad de trabajar, y no voy a dejar de atender a mi familia o a mis hijos o a mis adultos mayores. Así que lo que acaba sucediendo es que quien acabo en el final de las prioridades, pues soy yo misma. Y entonces al girar de esa manera contra mi propia energía, puedo caer en burnout. Sabemos que en casos de burnout severo es importantísimo y es peligrosísimo funcionar a ese nivel por tiempo prolongado e ignorarlo, no solamente por las complicaciones sobre la salud física y emocional propia, pero también porque llega el momento que el desempeño del trabajo que se brinda empieza a afectarse. Entonces, obviamente, en una profesión como esta, que a veces la vida, la libertad y el bienestar de las personas, de los clientes, dependen de que su abogado o su abogada esté ¿verdad?, saludable, esté bien, esté estable, pues realmente nos podemos, sin darnos cuenta, seguir empujando hasta caer en ese momento en el cual ya comprometemos la calidad del servicio que estamos brindando, comprometemos nuestra salud física, comprometemos nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Así es que específicamente el burnout, aunque no es algo nuevo, sí lo estamos viendo con mayor frecuencia, sobre todo estamos viendo que no nos damos cuenta. Así que con la esperanza, ¿verdad?, de que algunas de estas banderitas que hemos levantado, que estamos levantando en el día de hoy, sean, ¿verdad?, puedan ustedes decir, yo creo que yo me veo ahí, yo creo que yo me he visto ahí en algún momento, o simplemente voy a tomar unas acciones y tomar unas medidas para yo no verme en esa posición. Okay. Esto más o menos cubre lo que es burnout, ¿verdad? El síndrome de quemazón, o este agotamiento, este cansancio que no se me quita descansando, que no se me quita durmiendo, porque no es un cansancio físico. Si yo en el fin de semana pues me extralimito físicamente, pues obviamente duermo y al cabo de unas horas debo tener otra vez la energía. El cansancio que provoca el burnout es un cansancio que no se va durmiendo, no se va descansando, porque no es un cansancio físico. Es un cansancio que disminuye mi capacidad, por ejemplo, para tolerar frustración, disminuye mi capacidad, mi paciencia. Empiezo a darme cuenta que no tengo paciencia con mis compañeros de trabajo, o con mis hijos, o con mis adultos mayores, porque lo que está sucediendo es que llegué al tope, llegué al límite de la energía emocional de la que dispongo, y entonces no puedo manejar cualquier crisis pequeña, se me hace inmensa,
llega el momento que pues, puede haber un aislamiento tan grande que simplemente no voy a actividades sociales por el puro agotamiento que tengo, pero puedo dejar inclusive de hacer algunas de las actividades que el trabajo me requiere que haga. Y cuando llegamos a ese punto, pues obviamente hay que levantar la bandera y hay que buscar ayuda porque evidentemente no estamos pudiendo manejarlo solo. Además del burnout, la próxima condición que queremos llamar la atención de ustedes hacia ella, y vuelvo a traer a mi compañera Daniela Rojas para que explique lo que es la fatiga por compasión, que típicamente la relacionamos con los profesionales de la salud, pero la realidad es, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, en el mundo del derecho, la fatiga por compasión es mucho más común de lo que damos crédito y de lo que nos damos cuenta. Daniela. Gracias, Miralza. Si vamos a diferenciarlo de la fatiga por compasión, ya que en ambos vemos un agotamiento crónico, ¿cierto? Frente a las condiciones laborales que se enfrentan todos los días, pero en la fatiga por compasión hay ciertas distinciones que es importante definir. La fatiga por compasión está definida, ¿cierto?, como el agotamiento emocional y físico que afecta a ciertos profesionales, como decía Mirelsa, generalmente se ha definido para profesionales de la salud, particularmente para profesionales de la enfermería, ¿cierto?, como profesionales que están en contacto directo con los pacientes, ¿cierto?, pero en realidad es extensible a todo aquel profesional que trabaja con un otro sufriente, ¿sí?, con un otro en estado de vulnerabilidad más allá del que nos es constitutivo como seres humanos a todos, ¿cierto? Por lo tanto, caben aquí no solo los profesionales de la salud, sino abogados y abogadas, profesores, ¿sí? que trabajan en contextos de vulnerabilidad también, personas que trabajan en hogares de larga estadía, etc. En el fondo, personas que atienden el sufrimiento, la enfermedad, situaciones de trauma o dolor significativo o sufrimiento significativo. Esta fatiga por compasión es llamada también el desgaste por empatía, ¿no? Que frente al ejercicio empático, en algún minuto no logro poder empatizar como lo hacía antes, no logro poder contener o escuchar como lo hacía antes y siento que voy perdiendo esa capacidad. Lo más probable es que se atribuya a otro tipo de cosas, ¿no? Lo mismo pasa con el burnout. Más que yo esté pasando por alguna condición como esta que necesite atención y ayuda, lo más probable es que las hipótesis tengan que ver con que estoy perdiendo interés en mi trabajo, estoy perdiendo interés en las personas, estoy perdiendo mi vocación, con todo lo angustioso que eso puede ser de ser una persona adulta, ¿no? Y tener que pensar en cambiar aquello que me he dedicado toda la vida por sentir que ya no tengo las condiciones, ni la capacidad, ni el placer de ir en ayuda de otros. Y ese es probablemente uno de los mayores signos que tiene la fatiga por compasión, ¿no? Vamos a entender compasión, y esto es un concepto que es muy relevante, no en términos de la lástima, que es algo con lo que se suele confundir la compasión, sino la compasión en tanto compartir una pasión, ¿no? De compartir un sentimiento con el otro. Tampoco hablamos de la empatía en términos de ponerme en el lugar del otro, que es una definición probablemente muy difundida, ¿cierto? Y probablemente ustedes la han escuchado mucho también. Alguien decía por ahí, no es posible ponerse en el lugar del otro porque el lugar del otro ya está ocupado, ¿no? Más que ponerme en el lugar del otro, es tratar de escuchar activamente y de entender desde su lugar de dolor y desde los lugares de dolor que yo puedo haber transitado también esa experiencia de sufrimiento. Y en esa experiencia y en ese compartir ese dolor, en tanto es una relación, hay una suerte de goce o de satisfacción, vamos a decir, más que de goce, de satisfacción de poder prestar ayuda, ¿no? De poder ser solidario en términos de dar solidez a alguien que no está pudiendo ser sólido por sí mismo. Y la pérdida de esa satisfacción, que suele ser atribuida a otro tipo de cosas, como por ejemplo la pérdida de la vocación o de la capacidad profesional, es atribuible a esta fatiga por compasión. De alguna manera la capacidad del profesional se desborda, ¿cierto?
para poder hacer frente a este compromiso empático que requiere el sufrimiento del paciente. La energía que uno dispone para esa compasión se ha gastado, se ha mermado, este elástico se convirtió en una cuerda que ya no tiene mayor flexibilidad ni movilidad y que sobrepasa además nuestras capacidades para recuperarnos con nosotros mismos. Muchas de nosotros y muchos de nosotros hemos pasado por momentos en que nos hemos sentido sobrepasados e incluso logramos distinguir que un caso particular nos dio una angustia, ¿cierto? O una ansiedad especial y logramos salir de eso, ¿no? Logramos tramitarlo, logramos entender de dónde viene, qué podemos hacer con eso, incluso si lo compartimos con nuestros equipos de trabajo, eso suele disminuir. Pero en este caso, frente a todas las herramientas que yo tengo a disposición o todos los recursos que yo he ocupado en el futuro, se hacen insuficientes o no dan la respuesta que yo espero, que he tenido antes, ¿cierto?, para poder recomponerme y volver a escuchar ese caso u otro que también esté en contexto de la vulnerabilidad y que requiera de ese ponerme al servicio de, ¿no? Lo importante de esto, y probablemente esta va a ser una palabra que vamos a escuchar a lo largo de este encuentro varias veces, que se pierde la capacidad de cuidar, ¿sí? Y hablamos de cuidado en los términos en que nosotros lo entendemos desde la bioética, ¿cierto? Un cuidado no paternalista, sino el cuidar al otro para que el otro logre la autonomía que ha visto perdida por su condición de vulnerabilidad. Y esa capacidad de ayudar al otro a hacerse sólido, de ayudar al otro a hacerse autónomo para que tome sus propias decisiones, para poder llevar a cabo su proyecto de vida, es lo que nosotros sentimos que ya no podemos hacer, no podemos realizar, y por eso vemos en peligro, ¿cierto? Vemos en riesgo nuestra capacidad profesional. Mirelsa, la próxima. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los efectos, las posibles consecuencias que tiene la fatiga por compasión? Primero es el aumento en errores clínicos. Si nos centramos en el ámbito de la salud, hay muchas más probabilidades de tener errores de gestión, de procedimiento y también, por supuesto, vinculares. Deterioro en la calidad del servicio a los pacientes, lo que pasa muy importantemente por el trato. El embotamiento afectivo de los profesionales. Pareciera que los profesionales tienen una suerte de aplanamiento, ¿no? Que nos volvemos fríos. Y eso muchas veces se atribuye a los años de práctica, a que las cosas nos afectan, a que uno asume una piel dura para poder enfrentar estas situaciones y no se atribuye a que probablemente esa persona está en un contexto de mayor vulnerabilidad emocional que antes, ¿no? Y que muchas otras personas a su alrededor. También provoca ausentismo e incluso abandono de la profesión, también por estas creencias de que probablemente yo ya no soy bueno para esto o esta vocación que yo tenía desapareció. Aumento de cuadros depresivos y de trastorno de ansiedad o de cuadros mixtos y pérdida de relaciones significativas no solo con mis compañeros de labores, sino también puede ser en mi entorno cercano. Una diferencia que es importante entre el burnout y la fatiga por compasión es que el burnout tiende a ser, si bien se gesta, pero tiende a ser de un inicio mucho más abrupto, ¿no? Este concepto de que hay una gota que rebalsó el vaso y se provoca una crisis. De alguna manera la fatiga por compasión se va tejiendo, ¿no? Se va construyendo, se va pavimentando hasta que en este tránsito silencioso hace crisis probablemente por alguna de estas razones. Mirelsa, la siguiente. Muchas gracias. Entonces podemos decir que la fatiga por compasión afecta la esencia misma de lo que lleva a las personas a convertirse en profesionales de la salud, a convertirse en abogados y abogadas, a convertirse en profesores, a convertirse en cuidadores, a convertirnos en aquellos que podemos, con conocimientos, pero también con un vínculo, ¿cierto?, sostener el sufrimiento de otros. Y con sostener no nos referimos a hacernos responsables del sufrimiento del otro, sino que el sostener de poder
contener, ¿cierto? Y poder acoger y trabajar con eso para que la persona pueda tener a la larga una mejor calidad de vida. Entonces, lo que nos termina por afectar, ¿cierto? Finalmente es la capacidad de empatizar, la capacidad de ser compasivo por los otros. Y hay algo particularmente importante de esto, y es que generalmente cuando perdemos la capacidad de ser compasivos con otros, estamos perdiendo la capacidad de ser compasivos con nosotros mismos. Por lo tanto, es muy común que se generen autorreproches, autorrecriminaciones, sentimientos de culpa y otros que agravan la condición inicial. Gracias, Daniela. Gracias. Togar me hablaba al principio, utilizó un término que me llamó tanto la atención, de la neutralidad desnaturalizada. Y de esa cualidad que se le pide al abogado y a la abogada de mantener la calma, de mantenerse sosegado en su apreciación de las situaciones, obviamente porque de otra manera no podría ejercer su trabajo. Pero me llama la atención que se utilice desnaturalizada, efectivamente, porque la neutralidad, realmente el ser humano, la neutralidad no es posible ante situaciones y ante eventos que nos mueven la fibra, ¿verdad?, de la sensibilidad. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando los abogadas, los jueces y los fiscales entran en contacto con prueba en un caso que muchas veces es material, son testimonios desgarradores o material gráfico, ¿verdad?, material visual muy gráfico, muy fuerte. Los informes a veces de autopsias, sobre todo cuando hay testimonios de niños y de eventos desgarradores, y a veces no nos damos cuenta del impacto que eso tiene porque lo asumimos como parte del trabajo, y en esto, ¿verdad?, hay un paralelismo entre el abogado y el profesional de la salud, porque desde que nos adiestramos en la academia y en las prácticas hacia el trabajo que vamos a desempeñar, se nos llama a mantener la capacidad de tolerar tanto visualmente como escuchar dolor, sufrimiento, como les digo, material, ¿verdad?, visual que puede ser impactante. Y pensamos que porque es parte del trabajo y lo tengo que hacer, recuerdo a mi queridísima María Consuelo Sáez Burgos, que cuando fue fiscal de la Unidad de Violencia Doméstica, Maltrato a Menores y Delitos Sexuales del Departamento de Justicia, y recuerdo específicamente haber estado leyendo hace unos años atrás en el periódico sobre un caso desgraciadísimo de un hombre que en un medio de un acto de violencia doméstica degolló a su propia hija, a su nena de 5 años. Y yo recuerdo que el parte de la noticia no mencionaba el nombre de la fiscal, pero decía que la escena era tan desgarradora y tan impactante que la fiscal del caso, cuando llegó a la escena, se arrodilló a llorar frente al cuerpo de la niña. Yo supe inmediatamente, dije, esto tiene que ser Consuelo, y me impactó tanto porque estuve varios años colaborando con el Departamento de Justicia en adiestramientos sobre violencia doméstica, precisamente a fiscales y a agentes de la policía y oficiales de la policía, y siempre me llamaba la atención el que estos fiscales y estas fiscales estuvieran expuestos todos los días como parte de su trabajo a escenas fuertes, a escenas desgarradoras, ¿verdad?, asesinatos, violaciones, desmembramientos, y realmente pues como que asumimos que eso es parte de nuestro trabajo y tendemos a olvidar la capacidad que tienen estos eventos, y por eso me llama la atención esa frase de neutralidad desnaturalizada, porque no es natural que nos quedemos neutrales ante ciertos eventos y ante ciertas situaciones que como seres humanos nos tocan la fibra
y nos mueven y tenemos que hacer el trabajo. Pasa a los médicos y a las médicas, a las enfermeras, todos los días están expuestos al sufrimiento de los seres humanos, a la muerte de los seres humanos, y realmente llegamos a pensar que porque es parte de nuestro trabajo y porque lo tenemos, estamos en contacto con eso todos los días, realmente nos escapamos de la posibilidad de que esto nos esté afectando emocionalmente, ¿verdad? Nuestra salud emocional, y necesitamos, porque no nos enseñan, ni a los abogados y a las abogadas en la academia, a nadie les enseña, y a los profesionales de la salud en la academia tampoco, es muy poco lo que hay en términos de lo que llamamos higiene emocional, ¿verdad? De lo que llamamos prácticas mediante las cuales nos fortalecemos emocional y espiritualmente. Entonces empieza a verse como una especie de debilidad. Si lloraste hablando con tu clienta o tu cliente, pues es una debilidad. No es una debilidad, es sensibilidad. Y es importante, pues, en mi trabajo, por ejemplo, yo he trabajado en 2 residencias de medicina de familia, y yo hacía mucho hincapié en esta necesidad de separarnos lo suficiente para poder seguir siendo efectivos y efectivas en nuestro trabajo, pero no tanto que acabemos por deshumanizarnos. Esa separación mínima necesaria que me permite recordarme que no soy yo o que este no es un hijo mío, solamente para poder mantener la fortaleza necesaria para ser efectiva en el trabajo que estoy haciendo, pero sin permitir que esa separación sea tan grande que lo que logre es que yo me deshumanice por completo, porque no es verdad. Al final, por más fuerte que podamos creer que somos, por más invulnerables que podamos creer que estamos siendo, la realidad es, y gracias a Dios que no, y qué bueno que no perdemos ese contacto, porque si llegamos a perder ese contacto con nuestra humanidad, nos convertimos en robots, nos convertimos en seres antisociales, y tampoco queremos eso. Así es que sí hay muchísimos momentos en los cuales el abogado y la abogada, no solamente en contacto con pruebas, pero por ejemplo a veces entrevistando clientes, a veces viendo el sufrimiento de los clientes y de los familiares, ¿verdad? Este manejo es diario, casi diario, con el sufrimiento de otras personas, pues tenemos que reconocer que sí tiene un efecto. Y entonces, como hablábamos al principio, estas condiciones son primas porque los efectos son bastante parecidos, los signos son bastante parecidos, pero como el origen de la condición es distinto, lo que tendríamos que hacer para prevenirlas son cosas distintas. Porque si es burnout, si lo que tengo es quemazón, porque simple y sencillamente me he empujado sin darme cuenta a un ritmo de trabajo que se está quedando con toda mi energía, pues hay unos ajustes que ciertamente tengo que hacer. Pero la fatiga por compasión no se trata de ajustar en términos de la cantidad de horas que voy a trabajar o la cantidad de casos que voy a tomar o la cantidad, o sea, no es una cuestión de bajar el ritmo de trabajo, sino de reconocer. Lo primero que tengo que hacer es reconocer la capacidad que tienen algunos eventos y algunas, ¿verdad? Algunos materiales con los que tengo que trabajar, la capacidad que tienen para afectarme, para entonces manejar eso y tener siempre algunas actividades en las que pueda volcar, ¿verdad? En las que yo pueda, sobre todo en esos días que conocemos todos, que decimos, hoy ha sido uno de esos días, pues saber que es necesario pues tomar vacaciones frecuentemente, compartir afectos, compartir amor, ya sea de pareja o con los hijos o con amistades muy queridas, pero sacar nuestra mente de prácticas como por ejemplo yoga, la meditación, el ejercicio físico, el correr o caminar todos los días, cosas que saquen la mente del trabajo
no ya en términos de cantidad de horas, sino en términos de otro tipo de actividades que puedan hacer que, ¿verdad? Que puedan permitir que uno procese, que uno hable, y ese es el otro problema, ¿verdad? Tanto los abogados y las abogadas como los profesionales de la salud tenemos la obligación ética de mantener confidencialidad de la identidad de las personas con las que trabajamos y a veces de los casos con los que trabajamos, pero siempre, por ejemplo, entre compañeros de trabajo que están en el mismo caso, o ¿verdad? Entre esposos o esposas, sin identificar, obviamente, sin decir nada que pueda identificar, pero a veces hablar un poquito de lo que pasó hoy, de lo que me afectó hoy, no ya de los pormenores del caso, no ya de los detalles del caso, pero de mis sentimientos. Hablar de los sentimientos, y sabemos todos que los chistes de abogados, ¿verdad?, empiezan con qué sentimientos, pero no es verdad, somos seres humanos y somos personas que sentimos y padecemos. Y el tratar de tapar, ¿verdad?, o de empujar o de meter eso en alguna especie de baúl y ponerle 7 cerrojos para no manejar eso, lo único que hace es traernos estas condiciones que afectan, como les decíamos, tanto la calidad del servicio que prestan, como además sus relaciones interpersonales, su salud física y emocional, porque, y subrayemos física, ¿verdad? Porque muchas veces seguimos empujándonos y somos un poquito negligentes con nuestra salud, ¿verdad? No nos revisamos con la frecuencia que deberíamos, o ignoramos una serie de gente. Hay veces que yo hablo con compañeras que me dicen, ay, tengo un dolor de cabeza hace 2 meses que me duele la cabeza prácticamente todos los días. Pues eso es causa suficiente para uno ir a un médico y revisarse. Y no, eso es tensión, eso es el estrés. Y estamos tan acostumbrados a echarle la culpa al estrés de todo lo que nos está pasando, que realmente nos exponemos a eventos, ¿verdad?, cardíacos, a eventos cerebrovasculares, nos exponemos a tantas cosas. No sacamos a veces tiempo para hacer ejercicio y decimos, tengo que empezar a caminar o tengo que empezar a correr, y tengo que empezar, se convierte en una posposición constante porque tengo mucho trabajo, porque no encuentro el tiempo. Lamentablemente a veces hasta que ocurre algo que nos obliga, porque a veces el cuerpo tiene maneras y la mente tiene maneras de decir, no vas a detenerte, pues déjame detenerte yo. Así que básicamente eso, la fatiga por compasión nos va minando la energía, no ya por la cantidad del trabajo, sino por ¿verdad?, la calidad de lo que estamos expuestos, y sobre todo porque no estamos dispuestos, o sea, no estamos mirándolo, no cobramos conciencia de eso hasta que alguien nos lo señala. Y específicamente del burnout se habla muchísimo, pero de la fatiga por compasión y de la angustia moral hace muy poco tiempo que se está hablando más. Por mucho tiempo no se estuvo hablando nada más que del burnout, pero estas otras cosas han estado ahí y estamos viendo los efectos. Así que vamos a ver ahora la tercera y última de las 3 condiciones, que es la angustia moral. Daniela, otra vez para que nos expliques un poquito de qué se trata. Perfecto. La angustia moral es la tercera condición que queremos revisar. En inglés se llama moral injury, y a mí me parece que esa acepción puede ser un poco más precisa, por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque la angustia moral es algo muy personal, muy mío, ¿no? Pero el moral injury, el injury implica una lesión, implica un daño, implica una herida. Y la angustia moral puede que sea un poco más evidente. ¿Por qué? Porque la angustia moral, la siguiente, mira Elsa, por favor. La segunda lámina ya lo explica un poco mejor, pero la angustia moral responde casi siempre a un conflicto ético, ¿sí? Es decir, yo soy como profesional interpelado bajo mi condición de profesional, ¿cierto?, bajo esos parámetros, a llevar a cabo o un acto, ¿cierto?, una intervención que va en contra de mis valores, de mis creencias y de mi moral, ¿sí?, básicamente. Sin embargo, de alguna manera la tengo que llevar a cabo por este mandato. Implica muy probablemente una relación vertical, ¿cierto?, en términos de que
probablemente es una jefatura o una institución o incluso los gobiernos los que determinan o toman ciertas decisiones que influyen en mi quehacer profesional y que implican que yo tenga que tomar una decisión en contra de mis valores éticos, ¿no? Y lo vamos a conversar probablemente después, pero en uno de los, en el focus group que tuvimos, en el grupo de conversación que tuvimos, ¿cierto? Uno de los abogados planteaba esto, ¿no? De cómo con la pandemia y ante la determinación de cerrar los tribunales se había enfrentado con el que no podía llevar a cabo los juicios por pensión alimenticia, se dice en mi país, para los niños, ¿no? Y que los niños necesitaban comer y la angustia que eso provocaba ante una determinación que era mucho mayor que él mismo y que incluso el lugar donde trabajaba. También nos hizo acordarnos de en algún momento en España, ¿cierto? Cuando el gobierno, hace algunos años ya, cuando el gobierno determina que los profesionales de la salud, los médicos y médicas, no podían dar atención en salud a inmigrantes que estuvieran de forma ilegal, ¿cierto? Y eso provocó finalmente este distrés moral o angustia moral, ¿no? El cómo yo, que por mi lex artis tengo que dar, tengo que ayudar a la persona que lo necesita, y cómo voy a rechazar a un enfermo porque no tiene sus papeles al día. Y esto derivó no solo en protestas por parte de médicos y médicas, sino en una desobediencia civil, que eso implicó que los médicos se negaron a responder a la disposición gubernamental y atendieron de todas formas a las personas inmigrantes y tuvieron que retirar esta norma, ¿no? Que por transitoria que hubiese sido, estaba yendo en contra de los principios éticos básicos de los profesionales de la salud. Así hay otros ejemplos y probablemente en esta situación logremos distinguirlo con alguna mayor precisión porque es un hecho muy concreto, ¿no? En pandemia también pasó mucho y con los profesionales de la salud, y esos ejemplos a lo mejor están un poco más claros, cuando se empezó a determinar de que había que priorizar a aquellos pacientes que iban a disponer de un ventilador mecánico, de una cama en cuidados intensivos, ¿cierto? Y dejar atrás a otros pacientes por criterios no clínicos, ¿no? Y eso iba generando esta erosión moral, ¿ya? Entonces, esto si bien puede tener algunas de las consecuencias que hemos visto también en burnout y en fatiga por ocupación, la raíz, como explicaba Mirelsa, el origen es distinto. Y se divide en dos fases. Una es la fase aguda y la otra es la fase reactiva, que es como anterior y posterior, ¿no? La fase aguda surge en el momento en que una persona se ve enfrentada con obstáculos y conflictos institucionales que le provocan sentimientos de indignación, frustración y ansiedad porque colisionan con sus valores éticos fundamentales. Y hay una segunda fase que es como del residuo moral de alguna manera, que es cuando esto ya ha tenido lugar y la persona puede experimentar angustia reactiva o este residuo moral, ya que esto no sea resuelto de una manera que también sea éticamente aceptable, ¿sí? En este sentido, ¿y por qué es tan importante? Porque probablemente ustedes como abogados y abogadas pueden vivir esta angustia moral incluso mucho más allá de los profesionales de la salud o de otro tipo de especializaciones todos los días y no solo en contexto pandémico, ¿no? El tomar decisiones morales que no necesariamente van a favor o son coherentes con mis valores éticos. Mirelsa. Gracias. Y vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con la práctica legal, que también, pues como les decía, se habla poco de la angustia moral, pero estoy segura que todos y todas la han sentido en algún momento. Por ejemplo, cuando se trabaja en un bufete grande o en una agencia, en una dependencia gubernamental, sabemos que hay unas políticas y unas prácticas y unos reglamentos que no nos permiten a veces hacer lo que nosotros entendemos que deberíamos hacer, lo que nosotros entendemos que el cliente o la cliente necesita.
y nos topamos todos los días, ¿verdad? Igual en los tribunales, pues las reglas de procedimiento y las leyes a veces no nos permiten hacer algunas cosas que nosotros entendemos que son las que debían hacerse en un caso particular. En el ámbito de lo penal, por ejemplo, a veces tenemos, sabiendo que un cliente es inocente, a veces hay que recomendarle que acepte un acuerdo, que se declare culpable, porque a lo que se expone es demasiado grande, o sea, el riesgo es demasiado grande, o porque las probabilidades de prevalecer, por las razones que sean, no son muchas. Y es fuerte, yo creo que es una de las cosas más fuertes para un abogado tratar de explicarle a un cliente que sigue insistiendo que es inocente, que le conviene declararse culpable. A veces, igual en el ámbito de lo civil o de familia, hay que aceptar a veces términos que sabemos que no son justos para poder llegar a finalizar un caso, llegar a algún acuerdo que entendemos que no es el más justo, que entendemos ¿verdad?, que es oneroso para nuestro cliente, y a veces tenemos que aceptar esto. Todas son situaciones que nos provocan angustia moral de diferentes grados, ¿verdad? Otra vez, en la práctica penal, muchas veces se trabaja, pues, donde económicamente, a veces donde está, ¿verdad?, la estabilidad económica más grande es defendiendo, pues, no sé, organizaciones criminales, puntos de droga, y eso crea unos conflictos morales porque, otra vez, por más que nos tratemos de convencer de que podemos borrar algunas cosas de nuestra mente, la realidad es que todo tiene un precio, que todo, ¿verdad?, de alguna manera pesa y no lo sentimos en el momento, pero lo vamos sintiendo. Igual, en el derecho penal sabemos que el abogado o la abogada tiene que hacer su mejor defensa, aún a veces sabiendo que su cliente es culpable o su cliente es culpable, a veces de crímenes realmente terribles, y a veces en ese proceso de hacer el mejor trabajo, la mejor defensa posible, se logra, ¿verdad?, se logra que ese cliente o que esa clienta salga en libertad y salga bien, y hay un choque, hay un conflicto moral, aunque ese sea el trabajo, ¿verdad? Desde la academia se les prepara para eso, y ese es el juramento que toman, y ese es el desempeño ético que la profesión les exige, pero a veces ese desempeño ético y ese producto, ¿verdad?, de llevar a cabo el trabajo como se tiene que hacer, provoca un choque moral, porque ese trabajo muy bien desempeñado es el que a veces permite que un criminal peligroso salga a la calle a repetir, ¿verdad?, acciones que van en contra de los mejores intereses de la gente, que van en contra de la moral pública y que van en contra de la vida y la seguridad de los ciudadanos. Pues, por más que sepamos que ese es el trabajo bien hecho y que bueno, porque se juegan el título si no lo hacen de esa manera, por más que tengamos esa conciencia plena de que esa es lo que exige la profesión, ¿verdad?, y el trabajo bien hecho, el conflicto moral está ahí, y la angustia que eso puede crear, pues otra vez va a desembocar en signos y síntomas muy parecidos a los que hemos hablado anteriormente de las otras dos condiciones, pero otra vez necesitamos dialogar sobre esto, necesitamos trabajar sobre esto para que tenga el menor impacto posible en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental y eventualmente también en nuestra salud física. Así que ahora quiero presentarles el trabajo que hicimos. Como les dije, nosotras somos integrantes de la Red Panamericana de Bioética y Comunicación, y después del trabajo que hicimos con los profesionales y las profesionales de la salud, donde se dieron unas conversaciones muy ricas en esas mesas de trabajo, pero también se dieron unos testimonios muy fuertes, sobre todo de esa primera etapa de la pandemia en la que todavía no se sabía bien, no había tratamientos ni vacunas ni nada que estuviera, ¿verdad?, que no teníamos al alcance nada con qué enfrentar la pandemia que estaba paralizando la vida normal en todos los países. Se dieron unos testimonios muy fuertes,
Y entonces decidimos hacer una mesa redonda con abogados y abogadas de Puerto Rico, de Chile y de República Dominicana y hablar un poquito, dialogar sobre cómo la pandemia les ha impactado en su desempeño profesional, pero además en los aspectos, ¿verdad?, personales, emocionales y familiares. En esta mesa participaron 2 personas de Chile, una de República Dominicana y 2 de Puerto Rico. 2 de ellos eran profesores de Derecho. En cuanto al tipo de práctica, pues tuvimos 2 abogados y abogadas en la práctica privada y 2 que trabajaban en el servicio público. Tuvimos la suerte de contar con una joven abogada recién graduada que nos dio la perspectiva de lo que es estudiar Derecho en medio de una pandemia. Fue curiosísimo, después voy a compartirles un poquito más porque fue una visión muy importante la que ella trajo. En cuanto a género, pues los participantes había 3 féminas, 2 varones y ningún participante identificado como no binario. En cuanto a la materia, tuvimos 2 participantes de civil, hay más de 5 porque hay algunos que practicaban en más de una área del derecho, pero tenemos 2 civilistas, un penalista, 3 de familia, uno constitucional y uno que además hacía notaría. Así es que, como les dije, estaban los 3 países representados y tuvimos ¿verdad?, el impacto, en cuanto al impacto de la pandemia, pues todos los participantes hicieron manifestaciones respecto al impacto económico, emocional, laboral y social de la pandemia. Todos los participantes reconocieron que en lo personal la pandemia ha sido una fuente importante de estrés y todos los participantes narraron situaciones difíciles entre sus clientes, narraron retrasos en los procedimientos y complicaciones en sus casos por los cierres en los tribunales y por el que se hayan ido a trabajo virtual, que en algunos casos provocó dilaciones, provocó complicaciones. Hablaron de los retos de la práctica del derecho durante la pandemia. Nos hablaron muchísimo de cosas que tuvieron que enfrentar cada uno de ellos. El trabajo, ¿verdad?, que fue un reto muy grande. En muchos casos hay, ¿verdad?, compañeros que tuvieron que cerrar su práctica durante la pandemia porque no tenían, ¿verdad?, suficiente trabajo. Algunas áreas, algunas salas cerraron directamente y otras se fueron a trabajo reducido. En los 3 países hubo situaciones parecidas, ¿verdad? Y cuando les hablamos sobre estas condiciones, ¿verdad?, y tuvimos este proceso, como hemos tenido con ustedes, de exponerlos a lo que es, al conjunto de condiciones que conocemos como burnout, fatiga por compasión y angustia moral, y cuando los expusimos a los signos, a los efectos de cada una de estas condiciones, pues casi todos los participantes dijeron que entendían que han estado padeciendo 1, 2 o inclusive las 3 condiciones en algún momento y específicamente durante la pandemia. Así que fue una experiencia muy rica el compartir con estos profesionales y fue una experiencia maravillosa el ver que cuando hablaban entre ellos, cuando compartían, al principio pues se dio una ronda en la cual ellos hablaron un poquito de cómo es el sistema en su país, porque sabemos que ahí el derecho se practica de forma distinta, así que hubo primero un poquito hablando sobre las diferencias de los distintos sistemas, pero cuando entramos a hablar de los efectos de la pandemia sobre la práctica del derecho, vimos posiciones muy similares, vimos que compartieron experiencias muy similares y al igual que pasó en la mesa de los profesionales de la salud, estos profesionales que en su gran mayoría no se conocían entre sí, hubo inmediatamente un ambiente de camaradería, porque hay esta sensación de que estamos juntos en este bote
Y es que en esta pandemia realmente estamos todos juntos en el mismo bote, ¿verdad? Porque la pandemia nos enfrentó a una vulnerabilidad que no era que no la conociéramos, pero estábamos tan acostumbrados a hacer tanto que no cobramos conciencia de nuestra vulnerabilidad. Estamos acostumbrados a que los sistemas funcionaban. Yo recuerdo, por ejemplo, al principio de la pandemia que la gente decía, pero es cuestión de, o sea, se va a encontrar la cura rapidito, se va a encontrar la vacuna rapidito y esto no va a pasar de ser un mal rato de 2 o 3 semanas. Y la realidad es que cuando empezó a prolongarse, y sobre todo esos primeros meses que fue tan fuerte en la gran mayoría de los países y que se perdieron tantas vidas, pues realmente cobramos, yo creo que a nivel global, cobramos conciencia de nuestra vulnerabilidad. Así es que fue una experiencia muy rica el ver y el compartir con estos profesionales. Un poquito más adelante vamos a ocultar algunas de estas cositas en ustedes mismos. Vamos a darles la oportunidad de que ustedes puedan, mediante una bien breve encuesta que preparamos, dejarnos saber cuánto de esto también fue o no fue la experiencia de ustedes. Así es que le voy a pedir ahora a Daniela que nos haga algunas observaciones sobre los resultados de esta mesa redonda con abogados y abogadas de los 3 países. Daniela. Ahí sí. Bueno, la verdad que fue muy interesante el poder escuchar historias que eran tan compartidas a pesar de venir de lugares tan distintos, ¿no? Y también fue muy conmovedor poder ser testigos y que ellos hayan tenido la generosidad además de mostrar su propia vulnerabilidad en ese contexto. Finalmente, muchas de las, como hablaba yo hace un ratito, muchas de las disposiciones que tuvieron que ver con las medidas sanitarias que tomaron los gobiernos afectaron los sistemas de justicia de cada uno de los países desde lugares diferentes, y eso implicó o bien no poder llevar a cabo la labor como se llevaba hasta antes de la pandemia, o bien llevarla a cabo en las condiciones que ellos no hubiesen deseado. Y en las condiciones, no solo me refiero a condiciones laborales, sino, como hablábamos antes, a lo que yo entiendo que es un trabajo éticamente correcto, ¿no? Y además hablaban mucho de algo que nosotros lo pudimos ver a lo mejor en las personas mayores, ¿cierto? O que pensábamos que podía existir, pero con el tema de las tecnologías, hubo muchos que tuvieron dificultades para poder enfrentarse a eso, ya sea por brecha de edad, por brecha de género. Sabemos que las mujeres, las personas mayores tienen mayor brecha digital que la que tienen los hombres. Muchos les supuso una sobrecarga laboral, ¿no? Y esto que vemos como algo muy concreto, muy pedestre, muy administrativo, finalmente sí se sumaba a lo que podía ser el estrés en estas condiciones y finalmente el burnout, ¿no? Habían otros que por otro lado contaban su experiencia de cómo habían logrado salvar, ¿cierto?, esta situación de la brecha digital que se nos venía encima para poder llevar a cabo el trabajo, con la colaboración de otros compañeros de otras áreas, ¿cierto?, y de personas incluso más jóvenes que por su edad o por su profesión tenían la posibilidad de ir en busca de ayuda, ¿no? Y algo que también yo creo que es importante es que el deber de cuidar, que es probablemente uno de los deberes éticos que son eje de la práctica médica y de la práctica en salud, lo vivieron también los abogados y abogadas. ¿En qué término? En el sentido de este conflicto, ¿cierto?, que se provoca en ir en ayuda, prestar servicios, ¿cierto? Eh, Evitar las mayores vulneraciones de personas ya vulnerables, ¿cierto? Con el riesgo de contraer la enfermedad y
enfermar no solo a sí mismo, sino que enfermar a su familia, ¿cierto? Y esa dicotomía, ese conflicto se dio en muchas personas, muchas profesiones, y era de real difícil manejo. ¿Cuál deber de cuidado está primero? Está el deber de cuidado de esta persona vulnerable, está el deber de cuidado de mí mismo, que muchas veces puede ser considerado como un egoísmo, pero muchas también personas postulan de que el primer deber de cuidado es con uno mismo, ¿no? O la familia, finalmente. ¿En qué lugar de esa priorización, de esa especie de triage personal, ¿cierto? Queda también la familia. Y el cómo también ser testigos de personas que iban enfermando, ¿no? Que iban enfermando en el camino, de compañeros, la preocupación por aquellos compañeros mayores, que eso también se sumaba al estrés diario que significaba estar trabajando en condiciones pandémicas, ¿no? Eso de lo que tengo más presente, de lo que conversamos, de lo que se conversó ese día. Gracias, Daniela. Quiero aclarar, porque por error aparece una sola persona de República Dominicana y no es correcto. Tuvimos 2 participantes de República Dominicana, así que quiero hacer esa aclaración. Ahora vamos a la reflexión ética sobre este síndrome de agotamiento laboral en el derecho y vamos a regresar a la doctora Sandra Fábregas para que nos traiga todo esto a la reflexión ética. Bueno, les prometo ser breve porque ya estamos avanzando bastante en tiempo. Yo sé que estos temas pueden ser un poquito pesados, pero gracias Mirelsa, gracias Daniela, gracias Togarma para darnos el pie para hablar un poquito y no hacerle mucha justicia realmente al tema, que es bastante amplio, pero solamente como a modo de epílogo y dejar atado un tema como este a la ética, que es el fundamento de la profesión legal y todas las profesiones. Así que el grupo desde el día 1 estuvo muy de acuerdo de que teníamos que terminar con esta reflexión y le agradezco porque así un poco pues me permite de hablar de un tema en el que creo mucho y que debemos realmente considerar más a menudo. Bueno, cuando me invitaron a este foro, y agradezco nuevamente esa oportunidad, recurrí a mis amigos los libros y me encontré a una abogada precisamente que acababa de sacar su libro en el tema de Beating Burnout at Work. Y ella fue la que nos dio el pie para hacer estas ataduras con el tema de la ética. Ella inicialmente comienza con su carrera legal y termina siendo coach de otros abogados y otros profesionales. Así que ella postula en su libro que las demandas laborales son aspectos de un trabajo, de su trabajo, que requieren un esfuerzo y energía sostenido, y eso ha quedado más que evidenciado a través de la presentación. De otra parte, los recursos laborales que no siempre están ahí para evitar el burnout son aspectos del trabajo en que estamos que nos dan la motivación y energía y estimulan el crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo. Así que ese aspecto del macro o de la macroética o de la ética organizacional es sumamente importante para poder evitar todo esto de que hemos venido hablando. Próxima. Esta tabla, que está robada del libro que les menciono, Beating Burnout, es la que nos dio el pie para poder hacer la reflexión y ver de qué manera podemos traer la ética al tema, ¿verdad? Y lo primero que nos sale en términos de las demandas de un trabajo que no nos da todos los apoyos que necesitamos es esa falta de autonomía, que es la base para toda competencia profesional. Eso sin mencionar pues otras muchísimas demandas, ¿verdad?, que ya han quedado más que evidenciados en la presentación, pero la más que a mí me preocupa es ese sentido de injusticia, ¿verdad?, que se provoca como parte de esa demanda laboral, esa desconexión con los valores tanto personales como profesionales, porque no dejamos de ser personas cuando somos profesionales, y eso era algo que yo postulaba
muy frecuentemente cuando estaba en la cátedra. Así que esos 3 puntos son los ejes principales para poder hacer estos vínculos tan importantes con la ética profesional que tan presente está en la profesión del derecho, precisamente por la naturaleza del trabajo del abogado. Así que un poco pues es este desequilibrio, ¿verdad?, que se da entre las demandas del trabajo y los recursos que existen o pudieran existir en el escenario laboral. Así que, ¿por qué es necesario hablar de este tema? Bueno, pues huelga la contestación definitivamente. Están muy comprometidos los principios de autonomía y de justicia y los valores tanto profesionales y personales como he comentado anteriormente, y así que rápidamente pasamos a la otra transparencia. Estos son los principios que la misma autora Davis ha identificado como que son los más que tenemos que atender en la profesión del derecho. Y tiene 2 vertientes, una que se centra en el propio profesional, que requiere siempre tener esa independencia y esa libertad para poder llevar a cabo su trabajo y ser competente, y la otra se centra en el beneficiario, que también tiene derechos que deben ser respetados. Así que por este principio de la autonomía es que se condena la presión extraprofesional tanto de individuos como de instituciones públicas y privadas en la toma de decisiones relevantes que pueden dejar al margen los comportamientos éticos, y solamente hay que vivir en Puerto Rico para darnos cuenta de lo importante de este principio. En el área de salud, esto es un principio que se habla y se considera muchísimo, especialmente desde el punto de vista también del paciente, del beneficiario, que tiene una serie de participaciones importantes que a veces se obvian en esa relación profesional paciente. Y el otro principio, y estamos obviando un poco el principio de beneficencia, ¿verdad?, que es muy del área de la salud, pero fíjense, es interesante el principio de la justicia con los profesionales de la justicia. Así que hay 3 protagonistas: los usuarios que reclaman determinados bienes y servicios, el profesional que requiere de medios para ofrecerlos, y los responsables públicos que representan el conjunto de la sociedad y buscan conseguir cierto equilibrio entre las necesidades, exigencias y expectativas de todo. El colectivo, ¿verdad?, como el Colegio de Abogados y Abogadas, un ejemplo, sería últimamente el responsable ante la sociedad de los bienes y servicios que busca promover, y se traduce en un compromiso a favor del bien público y con los problemas sociales que se refieren a temas del propio ámbito profesional, y por eso es que siempre vemos al Colegio de Abogadas y Abogadas muy vocales ante problemas, ¿verdad?, sociales que requieren atención y un pronunciamiento de una entidad seria y profesional como es el gremio de los abogados. Seguimos. Otros principios y valores, y esto sería otro foro, y los pongo ahí a modo de recordatorio que no podemos perder de vista, y que muchos de ellos tienen categoría de principio y que deben ser atendidos y son atendidos en las profesiones, especialmente en la de derecho. Es la fidelidad, la veracidad, la confidencialidad y la honestidad. Así que la reflexión ética es ineludible cuando abordamos cualquier asunto que interfiera con la práctica profesional del derecho, y en este caso el burnout, el agotamiento. Y me parece que hasta ahí, bueno, de una de las páginas que estuve consultando y me pareció sumamente interesante, y es un ejemplo de un colectivo que está atendiendo a sus miembros, es el Michigan Bar Association, que tiene disponible para los abogados y los jueces lo que ellos han llamado un Assistant Program Practicing Wellness. Y ahí pues hay una serie de conferencias y recursos que tienen a la disposición los miembros del gremio, precisamente para evitar, y vamos a decir, esto sería como un esfuerzo de cuidado que hace el gremio hacia sus miembros, y que es parte de su responsabilidad social y esa macroética en que debemos estar involucrados, ese sistema que debe estar apoyando
a nivel micro a los profesionales. Excelente, gracias. Pues ha llegado el momento de ocultar, ¿verdad?, hasta qué punto ustedes se sienten también o han sentido también un poco este burnout, si han sentido de alguna manera la fatiga por compasión y la angustia moral, para que ustedes se unan y sean parte de nuestra investigación. Esta participación es, primero, absolutamente voluntaria, totalmente anónima. Es una pequeña encuesta que ahí en la pantalla está el enlace, toma aproximadamente 2 minutos completarla y nos ayudaría muchísimo porque nos va a permitir ampliar un poquito. En las mesas redondas nosotros recogemos a nivel, ¿verdad?, cualitativo, recogemos información en términos de contenido, de cómo se han sentido estas personas, pero este tipo de encuestas nos permite recoger información cuantitativa. Como les dije, es muy sencillo. Ahí en pantalla tienen, si tienen cerca sus celulares, tabletas, lo que tengan cerca, van a ir a el enlace que está en pantalla, escriben en su browser, ¿verdad?, que sea que utilicen en su celular o en su pantalla, escriben https, este es el encabezamiento de seguridad de todos iguales, diagonal, la palabra forms, F-O-R-M-S, .GLE, otra vez barra diagonal, sin dejar ningún espacio entre medio, y después de la barra diagonal, P mayúscula, K mayúscula, el número 6, N minúscula, X mayúscula, D minúscula, el número 7, T minúscula, V mayúscula, N mayúscula 6, A mayúscula, I minúscula, P minúscula, Q minúscula y los números 9 y 6. https, diagonal forms.gle, diagonal P mayúscula, K mayúscula, número 6, N minúscula, X mayúscula, D minúscula 7, T minúscula, V mayúscula, N mayúscula 6, A mayúscula, I, P, Q, las dos minúsculas, 9, 6, parece como si estuvieran dando los números del bingo, pero entran a ese enlace y lo que se van a encontrar es el consentimiento, ¿verdad? Consiento en participar de esta encuesta sobre burnout, angustia moral y fatiga por compasión de manera anónima. Entiendo que el motivo de esta encuesta es ocultar la percepción de un grupo de abogados y abogadas sobre estas condiciones con propósitos académicos únicamente. Y entiendo que mi participación es voluntaria, no conlleva remuneración alguna y puedo retirarme en cualquier momento. Y ahí marcamos consiento o no consiento. Si marcan no consiento, no tienen que seguir haciendo el resto de la encuesta. Si marcan consiento, pues vamos a los datos demográficos. Van a tener, el primero es el de género, ¿verdad? Me identifico con el género femenino, masculino, no binario o prefiero no decir, marca cualquiera de esas. Y mi grupo de edad es 25 o menor, 26 a 35, 36 a 45, 46 a 55, 56 o mayor o prefiero no decir. Les recuerdo que es anónimo, así que pueden marcar el grupo de edad correcto porque nadie va a saber. Ok, mi práctica del derecho es mayormente todas las que apliquen y aquí tenemos civil, penal, familia, administrativo, práctica apelativa, notaría y otro. Y hay un blanquito para marcar otro. ¿Cuál de estas condiciones conocía antes de esta actividad? Marquen todas las que apliquen: burnout, fatiga por compasión, angustia moral o ninguna. En la próxima, ¿cuál de estas condiciones entiende que podría haber experimentado antes de la pandemia? Marque todas las que apliquen y son las mismas alternativas: burnout,
fatiga por compasión, angustia moral o ninguna. Marca ahí la que usted entienda. Y en la próxima, ¿cuál de estas condiciones entiende que experimenta o puede haber experimentado durante la pandemia? Obviamente esto de acuerdo a la información que les hemos dado en esta actividad, y las alternativas vuelven a ser burnout, fatiga por compasión, angustia moral o ninguna. Y entonces ahora pues vamos a darles 3 aseveraciones para que ustedes califiquen. La primera aseveración: califique la siguiente aseveración: el burnout es una condición común entre los y las abogados o abogadas. Y las alternativas son totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. El burnout es una condición común entre los y las abogadas. La segunda aseveración: la fatiga por compasión ahora es una condición común entre los y las abogadas, y otra vez las mismas alternativas: totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Y la última aseveración que vamos a pedirle calificar es: la angustia moral, en este caso, es una condición común entre los y las abogados o abogadas, y son las mismas alternativas: totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Y esa es la totalidad de la encuesta. Agradecemos su participación. Si alguien tuvo problemas con la entrada, ¿verdad? Por unos segundos le volvemos a poner el enlace. Pueden completarlo en este momento, pero también si tuvieron problemas pueden tomarle una foto a la pantalla donde está el enlace y pueden participar más adelante. No se va a cerrar en todo el día de hoy ni en todo el día. Mientras dure la asamblea del colegio no se va a cerrar la encuesta para que puedan participar de ella. Si tuvieron problemas, si no pudieron comunicarse, tómenle ahora una foto a la pantalla y se quedan ahí con ese enlace y pueden entrar en cualquier momento durante la duración de la asamblea para que puedan entrar en cualquier momento y contestar la encuesta. Le agradeceríamos muchísimo su participación, porque realmente esto nos va a ayudar a entender un poquito mejor este fenómeno en este grupo profesional. Podemos comparar los resultados con los que hemos obtenido de otros grupos profesionales y tenemos una idea entonces más amplia de cómo realmente estas condiciones se están manifestando en estos grupos profesionales. Así que ahora hemos llegado prácticamente al final. Estas consideraciones finales le voy a pedir a mis compañeras que hagan den un mensajito final cada una de ellas. Podemos empezar por Togarma. Unas palabritas de despedida, Togarma. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevo mes. Esperamos volver a estar con ustedes y sobre todo que hayamos contribuido en gran medida a poder identificar algo que hemos pensado cuando se nos presenta, pensamos que es parte, que es normal, que es el estrés normal. Esperamos que esta vez pues nosotros podamos haber ayudado a identificarlo, a ponerle un nombre a eso que les puede estar ocurriendo a muchos de ustedes, pero sobre todo a poder buscar la ayuda necesaria. Es posible abordarlo, es posible hacerlo ahora con tiempo para que todos pues podamos no tener que caer por mucho tiempo porque es un poquito más difícil poder salir y poder disfrutar realmente del ejercicio de nuestra profesión, de nuestra salud, que es lo más preciado que tenemos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Togarma. Daniela, si nos quieres dar un mensajito de despedida. Sí, bueno, reitero también los agradecimientos, me sumo a los agradecimientos de Togarma. A mí me gustaría dejar algo que para mí es relevante y creo que lo mencioné también en la presentación, que es el tema del cuidado. Si bien esto es algo que nos pasa a nosotros y nosotros debemos
tenemos también ese deber de cuidado con nosotros mismos. También tenemos el deber de cuidado con los otros y las instituciones en las que trabajamos tienen el deber de cuidado con nosotros también. Por lo tanto, si están en puestos y en lugares que les permita hacer cambios o que les permita integrar intervenciones, apoyo psicológico, instancias de reflexión colectiva, etcétera, que lo puedan hacer. Porque la salud no es privativa, el cuidado de la salud no es privativo de cada uno de nosotros, sino que también es un deber de las estructuras y de los sistemas que nos sostienen. Y eso, y agradecerles evidentemente la escucha, la atención, y espero que nos veamos pronto nuevamente. Muchísimas gracias. Sandra. Déjame terminar. O sea, Okay. Es que vamos a terminar con la otra. Ok. Bueno, nada, agradecer nuevamente a las compañeras que desde el día 1 aceptaron este reto de trabajar este tema y también felicitar al Colegio de Abogadas y Abogados a través de sus comisiones de salud, la nueva Alianza de Salud y Bienestar y la Fundación Saludables Puerto Rico por haber tenido la visión de colocar este tema y darle más visibilidad dentro de la convención. Y estoy segura que les va a interesar los resultados de la encuesta que estamos llevando a cabo en este momento con los miembros. Así que agradecida por el honor de poder nuevamente estar en este ilustre colegio. Gracias. Yo quiero dejarlos con un recordatorio, ¿verdad? Y es que relajarse, darse un masaje, ver una película, compartir con amigos, nadar, caminar, hacer yoga, tomar una siesta, no es perder el tiempo. Tenemos la costumbre de la necesidad de sentirnos productivos todo el tiempo y se nos olvida que estas cosas son parte, ¿verdad? No es perder el tiempo, es invertir en nuestra salud emocional, es invertir en nuestra salud mental y en última instancia es invertir también en nuestra salud física y en las relaciones a nuestro alrededor. Yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que por encima de toda la vulnerabilidad tan grande que tenemos y por encima de todas las carencias que podamos tener, realmente nos tenemos unos a otros. Y eso realmente vale más que cualquier tesoro que podamos tener, el aprender. Hemos estado tan alejados unos de otros, hemos estado tan faltos de abrazarnos, de vernos, de mirarnos a la cara y de compartir, que tenemos una lección ahí al frente. Y compartir no es perder el tiempo y dedicarnos a nosotros un poquito y descansar no es perder el tiempo, todo lo contrario, es invertir en nuestra salud emocional. Así que les agradecemos muchísimo que nos hayan nos hayan acompañado hasta aquí. Tenemos una página que se llama www.bioeticaycomunicacion.com y en esa página van a encontrar información sobre estas investigaciones, sobre las actividades que tenemos, sobre otras investigaciones que estamos llevando a cabo. Y ahí está también los datos de cada una de nosotras. Así que nos pueden escribir. Así que con gusto estamos... Vamos a Togarma para el cierre oficial. Bueno, sí, vamos. Togarma. Perdón, a Sandra. A mí, bueno, sí, no, bueno, ya agradecemos a todo el equipo que ha estado con nosotros hasta este momento y bueno, estamos a las órdenes de todos ustedes. A los compañeros técnicos y a nuestra directora Eniabel Colón, gracias por toda la asistencia y por todo el apoyo en todo este proceso. Sí. Muchísimas gracias. Definitivamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.